Hoy hablaremos acerca del rendimiento de despegue. Sin embargo, ya que este tema es un poco extenso, vamos a dividirlo en dos partes. En la primera parte, es decir, en este video, veremos algunas definiciones relacionadas, la aerodinámica del despegue, el rendimiento de despegue y los factores que afectan el rendimiento, más específicamente, la superficie y condición de pista. En la parte 2, es decir, en el siguiente video, continuaremos viendo los factores que afectan el rendimiento, específicamente la densidad del aire, el viento, el peso de la aeronave, la configuración de despegue y la potencia utilizada. Así que dicho esto, iniciamos con algunas definiciones. El despegue es una fase comprendida entre un punto estacionario en la pista y una altura predeterminada sobre la superficie de despegue. Este punto estacionario en la pista es conocido como Brakes Release Point, y la altura predeterminada sobre la pista es conocida como Screen Height o altura de pantalla. Esa altura de pantalla puede ser ya sea 15 pies, 35 pies o 50 pies, dependiendo del tipo de aeronave y las condiciones de la pista, aunque eso tiene más que ver con las regulaciones, así que no entraremos en detalle por ahora. Ahora, aunque el despegue se considere una maniobra completa, podemos dividirla en dos partes, siendo la primera la carrera de despegue. Esta es la parte del despegue comprendida entre el Brakes Release Point y el punto en el cual la aeronave deja de estar en contacto sobre la pista, es decir, donde despega como tal. La otra parte se conoce como ascenso inicial, ya que como su nombre lo dice, es donde se produce el ascenso desde el punto del despegue hasta la altura predeterminada de pantalla. Entendiendo estos dos conceptos, podemos ver ahora las distancias que se utilizan en el rendimiento de despegue. La primera es la distancia de carrera de despegue, que como su nombre lo dice, es simplemente la distancia que ocupa entre el punto estacionario sobre la pista hasta el punto en el cual la aeronave deja de estar en contacto con la superficie. Mientras que la otra es la distancia de despegue, la cual es la distancia del despegue como tal, es decir, desde el punto estacionario hasta la altura predeterminada de pantalla. Habiendo comprendido ya estas definiciones, podemos pasar a ver la aerodinámica del despegue. Para despegar, se requiere que la sustentación supere al peso y así se produzca un ascenso inicial. El problema es que, estando en un punto estacionario con velocidad cero, no se produce sustentación, ya que según la fórmula de sustentación necesitamos velocidad, así que antes de poder despegar tenemos que acelerar. Esta aceleración se lleva a cabo haciendo que el empuje supere a la resistencia. Entre mayor sea este con respecto a la resistencia total, mayor será la aceleración. Ahora, después de acelerar, la aeronave alcanza una velocidad que le permite producir suficiente sustentación como para superar al peso, haciendo así que se produzca un ascenso inicial. Así que, en resumen, el objetivo del despegue es alcanzar una velocidad que permita generar suficiente sustentación para superar al peso, y así producir y mantener un ascenso inicial. Habiendo visto ya esta explicación básica acerca de la aerodinámica del despegue, podemos pasar con el rendimiento de despegue, el cual puede ser evaluado teniendo en cuenta dos factores. El primero, la distancia de carrera de despegue, y el segundo, el gradiente de ascenso inicial o ángulo de ascenso inicial. Por ejemplo, si una aeronave en el despegue presenta una carrera de despegue corta y un gran ángulo de ascenso, decimos que cuenta con alto rendimiento, ya que son características favorables. Mientras que si esta misma aeronave presenta una carrera de despegue larga y un menor ángulo de ascenso, decimos que cuenta con bajo rendimiento, ya que son características desfavorables. Pero entonces, ¿qué determina que una aeronave tenga alto rendimiento o bajo rendimiento? Para esto debemos ver los factores que afectan el rendimiento, los cuales los podemos dividir en tres: la pista, el ambiente y la aeronave. Los factores relacionados con la pista son el tipo de superficie, condición de pista y la inclinación o slope. En cuanto al ambiente, los factores que afectan el rendimiento son la presión, la temperatura, la humedad y el viento. Sin embargo, estos primeros tres constituyen la densidad del aire, así que podríamos decir que los factores que afectan el rendimiento con respecto al ambiente es la densidad y el viento. Y finalmente, con respecto a la aeronave, los factores que afectan al rendimiento son el peso, la configuración de despegue y la potencia utilizada. A continuación entonces veremos cada uno de estos factores un poco más en detalle, iniciando con los relacionados con la pista, más específicamente con el tipo de superficie. Supongamos que nos encontramos próximos a despegar en una pista de asfalto. Para esto vamos a tener que acelerar, lo cual lo obtenemos haciendo que el empuje supere a la resistencia. Pero aquí no solamente estamos hablando de resistencia aerodinámica, sino también de la resistencia por fricción entre la pista y las ruedas, ya que entre estas dos constituyen la resistencia total. Y entre menor sea la resistencia total, mayor será la aceleración de la aeronave y menor carrera de despegue vamos a requerir. En este ejemplo, el asfalto es uno de los tipos de superficie que ofrecen menor resistencia por fricción,
es decir que vamos a tener características favorables de rendimiento. Sin embargo, supongamos que vamos a despegar bajo las mismas condiciones pero de una pista de césped. Aquí vamos a tener nuevamente que acelerar, haciendo que el empuje supere a la resistencia total. Sin embargo, el césped produce mucha más resistencia al avance que una pista de asfalto. Por lo tanto, vamos a tener una mayor resistencia total y por lo tanto también tendremos una menor aceleración, lo cual resultará en una mayor carrera de despegue requerida, haciendo que el rendimiento se reduzca. Así que en resumen, el tipo de superficie afecta la carrera de despegue requerida y por lo tanto afecta al rendimiento. Veamos ahora la condición de la superficie, ya que el rendimiento no solamente se ve afectado por el tipo de superficie sino también por su condición, pues no siempre vamos a encontrar una pista seca, sino que puede estar cubierta por algún tipo de contaminación, como agua, aguanieve, nieve, hielo o escarcha. Veamos entonces cómo afectan estos contaminantes al rendimiento de despegue. Supongamos que nos encontramos próximos a despegar en una pista de asfalto que se encuentra contaminada por nieve. Aquí vamos a necesitar acelerar, hacer que el empuje sea mayor a la resistencia total. Sin embargo, la resistencia en las ruedas al pasar a través de estas sustancias aumenta, lo cual entonces producirá una mayor resistencia total, y como en el ejemplo anterior, la aceleración de la aeronave será menor y vamos a requerir una mayor distancia de carrera de despegue. Ahora, ¿qué tanto se ve afectado el rendimiento por este tipo de contaminantes? Depende de qué tipo de contaminante sea y qué cantidad haya en la pista. Sin embargo, en resumen y en términos generales, la condición de la superficie afecta la carrera de despegue requerida y por lo tanto también afecta el rendimiento. Pasemos ahora con la inclinación de la pista. Para ver cómo afecta esto al rendimiento vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nos encontramos próximos a despegar en una pista de asfalto que se encuentra inclinada hacia arriba. Para hacerlo entonces tenemos que hacer que el empuje supere la resistencia, lo que a simple vista parece que no tiene nada que ver con la inclinación. Sin embargo, aquí el peso juega un papel clave, ya que en un plano inclinado, si dividimos el peso en dos componentes, vemos que una parte del peso actúa como si fuera resistencia en la misma dirección, lo que significa que tenemos una mayor resistencia efectiva total, lo que nos va entonces a reducir la aceleración a lo largo de la pista y por lo tanto vamos a requerir una mayor carrera de despegue. Así que, en resumen y en términos generales, una inclinación de pista hacia arriba aumenta la carrera de despegue requerida y por lo tanto afecta negativamente al rendimiento. Veamos ahora el caso contrario. Supongamos que vamos a despegar de una pista que se encuentra inclinada hacia abajo. Aquí tenemos el empuje y la resistencia y nuevamente el peso juega un papel clave, ya que si dividimos el peso en dos componentes, vemos que una parte del peso actúa como si fuera empuje, es decir que tenemos un mayor empuje efectivo. Esto lo que hará es que tengamos una mayor aceleración a lo largo de la pista y por lo tanto vamos a requerir una menor carrera de despegue. Así que en términos generales, una pista inclinada hacia abajo reduce la carrera de despegue requerida y por lo tanto mejora el rendimiento. Con esto finalizamos los factores que afectan al rendimiento relacionados con la pista.